Hola a todos, soy Álvaro González y hoy os voy a explicar sobre qué es el fraude fiscal y las medidas que hacen España y Europa para conseguir evitarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el fraude fiscal? Pues bien, el fraude fiscal, a resumidas cuentas, es cualquier persona que de manera voluntaria eh, oculta ingresos para evitar así pagar impuestos. Dicho esto, ahora os voy a decir algunas de las características del fraude fiscal. Una de las características del fraude fiscal es que puede ser realizado por una persona física o jurídica. La segunda es que estas actitudes son algo premeditado por la persona, es decir, que lo hace con intención. Y por su parte, la finalidad es siempre la misma, obtener mayores ingresos y beneficios. Bueno, y dicho esto, siempre hay un debate de qué es la evasión de impuestos y qué es la elusión de impuestos, o evasión fiscal elusión fiscal. Entonces, primero voy a deciros qué es el fraude fiscal. El fraude fiscal es no cumplir las leyes mediante el engaño, es decir, cometer un delito. Y la elusión fiscal es aprovechar fallos en la ley o alegalidades para así evitar pagar menos impuestos que los que deberías. Dicho esto, se podría desmentir que los youtubers estos que se están yendo a Andorra no están cometiendo ni evasión ni ilusión fiscal, simplemente se están yendo a otro país que es completamente legal y no hay indicios ni de evasión ni de ilusión fiscal. Ahora, el siguiente apartado es, ¿qué de relevante es la cantidad de dinero que no paga impuestos? Es decir, que la gente oculta al Estado. Pues bien, en el caso de España, las arcas públicas dejan anualmente de recibir 25.000 millones de euros debido a esto. Esto más o menos es una pérdida de casi el 2% del PIB español total. Cabe destacar que es muy difícil saber qué cantidad exacta de economía sumergida existe en España y en la Unión Europea. Estos datos son mera estimación. Hablando de la Unión Europea, os voy a explicar los países que más se van en impuestos y que menos se van en impuestos. En el top tenemos a dos países que son los que menos porcentaje hay de fraude fiscal. Estos países son Austria y Luxemburgo, con un 9,7% de economía sumergida. Al otro lado tenemos a Rumanía y a Bulgaria, que tienen un porcentaje de economía sumergida de más del 33%. Pero esto no quiere decir que estos países son los que más dinero es defraudado. Si vamos a la cantidad exacta, los países que más cantidad se defrauda de dinero serían Italia, Alemania y Francia. También hay que decir que son los países de la Unión Europea que más generan, por lo tanto no es una novedad. Dicho esto, voy a comentar las medidas que toma España para evitar el fraude fiscal. Una de ellas es la limitación de los pagos en efectivo. Se pasa a ser que antes era el máximo 2.500 euros que podías pagar en efectivo, ahora pasa a ser tan solo 1.000 euros. Otra medida es la nueva limitación para estar o no en el listado de deudores de Hacienda Pública. Antes tenía que ser de más de 1 millón de euros, ahora tan solo con 600.000 euros o más estarías dentro de esa lista. Y hay una larga lista de medidas fiscales que toma España. Pero el problema es que el fraude fiscal sigue estando tanto en España como en el resto de países, en la Unión Europea, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar el fraude fiscal realmente? Porque se nota que estas medidas ayudan un poco, pero no del todo. Y ahora voy a dar mi más sincera opinión, que yo creo que una de las causas por las cuales la gente comete fraude fiscal es porque los impuestos son muy altos. Y eso está claro. Entonces, en mi opinión, la solución más adecuada sería una reducción de impuestos
para que sean unos impuestos adecuados y que la gente no se sienta robada, por así decirlo. Entonces diríais, oye, pero entonces recaudaríamos menos dinero, por lo tanto, al final no lograríamos nuestro objetivo. Pues me temo decir que os equivocáis, porque, por ejemplo, Donald Trump, durante su mandato en Estados Unidos, bajó el impuesto de sociedades del 35% al 21%. Sin embargo, esos años se recaudó mucho más dinero, debido a que la gente que defraudaba, al ver esa reducción, dejó de defraudar, por lo tanto, aumentó el dinero. Por lo tanto, en conclusión, la única forma de acabar realmente con el fraude fiscal sería reducción de impuestos e animar a la población a que es bueno pagar impuestos y que hay que pagar los justos y los necesarios. Soy Alba González y muchas gracias por escuchar.